Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy hacemos un reporte especial sobre la otra versión de los hechos descritos en el expediente penal de Medusa. Cómo es ser allanado, apresado, intervenido y bloqueado por haber estado cerca del principal imputado de este expediente penal. El señor Miguel José Moya acepta romper el silencio y nos cuenta su historia. Señor Miguel José, gracias por recibirnos hoy, gracias por aceptar tener esta conversación con nosotros. Quiero que nos cuente qué ha significado estar dentro de un expediente que habla de miles de millones de pesos de estafa al Estado Dominicano, de ser el asesor del cerebro de una estructura que supuestamente estafó al Estado, además de 1000 formas perversas, según dice el Ministerio Público, y que ha sido definido como una estructura criminal. El significado, bueno, no puedo separarlo del contexto de cómo veo la vida, ¿no? Es una experiencia muy dramática, muy difícil, inesperada. No considero que sea injusta, porque hay motivos suficientes para dudar y pensar, especialmente después de descubrir la estructura que este señor había formado. Cuando digo que la duda puede ser porque los primeros sorprendidos somos los que colaboramos con la institución, que no éramos parte de esa estructura, que la descubrimos al verla en los medios. Desde el contexto de mi vida, el significado es también una oportunidad para comprender una experiencia de esta dimensión. Trato de sacar lo que tiene valor. He dedicado los últimos 30 años de mi vida a resolver grandes crisis y a contribuir con el desarrollo de las personas. Y cuando no hay coherencia en ambas cosas, pues queda visible. Y en esta experiencia el aspecto central es encontrar en ella un significado y luego poderlo compartir. Cuando usted dice que se da cuenta de la estructura por los medios, así es, nos hace preguntarle obligatoriamente cómo eso puede ser posible, si usted es mencionado como el asesor de estrategia del cerebro de esta estructura que era el señor Jan Alain Rodríguez. Sí, ahí hay una concepción que puede estar influenciada por una gran estructura de asesores que también descubren los medios que aparentemente él tenía en diferentes etapas. Esa confusión es que yo nunca he sido asesor de ninguna persona. Yo no trabajo con personas. ¿Usted no era asesor de Jan Alain Rodríguez? No, absolutamente no. Mi compromiso era institucional. El problema es que este señor, como líder de la organización, tiene un rol. Tú no lo puedes separar. Y mi obligación estaba enfocada en dos áreas: una gran crisis de clima laboral, que estaba relacionada con una alteración del ambiente de trabajo, y una crisis de reputación provocada por el episodio de corrupción más grande de la historia de América, que era el caso de Brecht. Y la tensión que generó esa gran crisis creó una alteración del ambiente interno y una alteración del ambiente externo. Pero con algo muy curioso, es que la turbulencia en el ambiente externo estaba motivada por las actitudes defensivas de los implicados y el matiz político que se le dio. Todos los partidos intentaron extraer algo de ese proceso para tener alguna ventaja política. Y aparentemente, te digo aparentemente porque lo observo y lo comprendo ahora, me parece que a este señor alguien lo convenció de aprovechar el episodio de Odebrecht como un escenario para construir un capital político. Eso es muy común en México, es común en Brasil, en Argentina, en Perú, exacto. Entonces digo que alguien lo convenció porque no creo que un dominicano, y me excluyo, pueda recomendarle algo así quedándose a vivir en el país. O sea, un asesor internacional puede crearte una situación de ese tamaño porque luego se va y no le importa la consecuencia. Pero no, yo vivo aquí, siempre he vivido aquí y no tengo planes de irme a otro país.
Esos asesores yo nunca lo conocí. Hay una señora que la vi en la prensa ahora, una señora Lagunes. La mexicana. Nunca la vi, no la conozco. ¿Los españoles usted no lo conoció tampoco? Jamás. ¿Los otros mexicanos? No, ninguno. He visto un señor español también que le pagaban honorarios muy altos. Ese señor, no solo que no lo vi, sino que desconocía de su existencia. En una ocasión, que fue mi primera reunión con este señor, te recuerdo, no era una interacción Jean Alain y Miguel José Moya, Procuraduría General de la República y Miguel José Moya. Y el individuo que dirige indudablemente debía tener una presencia permanente. Mi interacción constante era Rafael Cano, el jefe del despacho, la directora de Recursos Humanos y la directora de Comunicación, que eran las dos áreas donde yo contribuía. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Cuáles eran sus nombres? De comunicación, no por dirigir un proceso de comunicación, sino porque en una gran crisis la comunicación es un elemento fundamental. Ahí estaba la señora Julieta Tejada y en Recursos Humanos Faride, creo que Rodríguez, no recuerdo exactamente. Esos eran sus contactos directos. Sí, y Rafael Cano, como Rafael jefe del despacho, y ocasionalmente, yo diría que quizás 2 o una vez al mes, pudiera haber alguna reunión con el procurador. Cuando usted lo contactan, ¿de qué manera se da ese contacto? ¿Cómo llega Miguel José Moya a las manos de Jean Alain Rodríguez o del Ministerio Público? Bueno, te confieso que hacía varios años que me había enterado de solicitudes aquí a nuestra oficina a través de mi esposa Sara, con todo respeto al ex procurador. En ese momento no era de mi agrado, quizá me pasaba lo que le pasaba a la mayoría, que tenía una percepción poco favorable. Yo nunca fui receptivo, siempre le dije a mi esposa, no me interesa trabajar con la institución comenzando su gestión, estoy hablando principio del 2016. Pero uno de nuestros colaboradores, de mis más cercanos colaboradores, había sido compañero de colegio de él. Y constantemente en las reuniones de mi consejo estratégico decía, señores, la Procuraduría tiene una gran crisis, necesitan ayuda. Yo soy muy amigo del procurador, voy a hablar con él a ver cómo lo podemos ayudar. Y yo le decía, mira, no me interesa porque ese es un tema muy complicado. Y además me parece que este muchacho es muy joven, veo poca madurez, y en ese momento yo estaba en otro proceso con 2 instituciones más complejas que la Procuraduría, entonces no quería mezclarlo. Pero al final este ex colaborador visita a Rafael Cano a solicitud de él, y entonces me hacen una invitación que querían conocerme. El procurador quería conocerme, yo rechacé la invitación, no fui receptivo tampoco. Y varias personas muy cercanas a él, a su madre, a la familia, parece que ya las presiones que él tenía por el tema Odebrecht ya habían sacado de control el tema. Pero ¿por qué él, teniendo tantos asesores, tenía 2 mexicanos, tenía varios españoles, tenía hasta personas de Francia, según han dicho dentro del proceso de investigación? Tenía personas que se podían considerar de alto perfil, entre comillas, a nivel internacional. ¿Por qué buscaba desesperadamente, según lo que puedo percibir, la asesoría de un dominicano, cuando entendía que su solución estaba con asesores internacionales? Bueno, debo separar, Yulisa, de nuevo. Él no buscó un asesor para él. Lo buscó para la institución tenía una crisis provocada por su conducta. En ningún momento yo tuve una responsabilidad directa de asesoría de Jean Alain. Yo no trabajo con personas, Yulisa. Yo no tengo experiencia en crisis personales. Que él percibía que esos asesores no lo llevaban por un camino correcto. Los resultados actuales creo que nos indican eso. ¿Fueron exitosos asesorándolo? Vamos, tal vez no estaría en el expediente si hubieran sido exitosos, pero... Bueno, creo que él está en una situación muy lamentable. Yo expreso hacia él mi solidaridad, pero creo que ninguno de los asesores pudo anticipar lo que venía. ¿Qué encuentra usted cuando evalúa la Procuraduría? Esto te lo doy a un consciente de que pudiera, aunque esto es del febrero del 2018, que es cuando yo comienzo el diagnóstico. ¿Usted no había hecho nada antes del 2018?
Conozco a este No. señor comenzando 2018. febrero del 18. Nunca conversé con él antes, ni siquiera con Rafael Cano. A pesar de eso, a partir de 2018, ¿tenían ustedes conversaciones frecuentes de WhatsApp, en persona? Antes ¿Hablaban del de temas 18. personales, antes y después? No, imposible, antes del 2018 no. ¿Y después? Personales, no, absolutamente no. Yo no tuve ningún vínculo social con el procurador. ¿Y con Cano? Socialmente no, institucionalmente sí. ¿Qué generaba la situación de clima laboral dentro del Ministerio Público? Porque habían varias situaciones que se daban ahí de forma simultánea y dentro de ellas convivía el tema del concurso para el movimiento de posiciones de fiscales y procuradores de corte, pero también estaba el movimiento de la sustitución interna de puestos administrativos a personas que tenían mucho tiempo ahí, que también estaban siendo removidas. ¿Qué encontró usted? ¿Cuáles eran los orígenes de esa situación de clima laboral? Mire, el tema de los fiscales no era de mi incumbencia, porque en los asuntos internos de su estructura yo no tenía que ver con eso. Sí intervine luego cuando el asunto de los fiscales genera una gran crisis. Ahí yo pude colaborar. Separemos la influencia que tuvo lo de los fiscales con lo de Odebrecht. Te recuerdo que lo que está ejerciendo esa presión en el clima eran todas esas turbulencias que provocó el caso Odebrecht por el mal manejo que le dieron. La forma en que intentaron convertir el caso Odebrecht en una herramienta política le salió mal. Y al salirle mal, pues se había generado una situación que creaba hacia lo interno un sentimiento incluso de vergüenza. O sea, la gente se sentía avergonzada de quién estaba dirigiendo la institución. El diagnóstico de su análisis, mira, ¿cuál fue? Te decía ahorita que si yo debo sintetizar en una cosa que pudiera ser la más influyente en el clima laboral, era la manera en que el personal percibía que la institución estaba siendo dirigida. Eso es tan preciso que este es el resultado del diagnóstico, donde aparece incluso una evaluación de la institución y del procurador. Lee en voz alta cómo estaba siendo percibida la Procuraduría y cómo estaba siendo percibido el procurador. La Procuraduría se percibía como subordinada, condicionada, con vínculos, bajo un mecanismo de contención, como una herramienta ofensiva y disuasiva, en transición, cerrada, desconfianza, contaminada, indefinición cultural y centralismo. Este sería Jean Alain Rodríguez. Correcto. Muy joven. Perdón, Yulisa, me obliga a reiterarte que transgredo un poco los límites de mi ética por el tiempo que esto tiene y por el tamaño de la dimensión, y quiero compartir los resultados que dieron en aquel momento, el diagnóstico acerca de cómo él estaba siendo percibido. De acuerdo. Entonces, ¿cómo se percibía Jean Alain Rodríguez en este estudio? Aquí dice, muy joven, con un perfil incongruente con el puesto, Así intencionado, limitado, vínculo moral y afectivo. ¿A qué se refiere con vínculo moral y afectivo? Había muchos rumores de que él era un protegido del presidente o era de sus afectos. Llegaron incluso a proliferar rumores de que pudiera haber alguna relación afectiva entre algún miembro de su familia con ministros o con presidentes. Ahí había un tema extraño. Ok, condicionado, amenazado, presionado, a prueba, atrapado. ¿Qué significa eso? Que no podía tomar decisiones por sí mismo. O sea, que él hacía lo que le decían. El elemento más sensible que encontré en la Procuraduría era la subordinación. ¿Qué significa? Que está subordinada a decisiones. Dice aquí atrapado, además. Jean Alain se percibía como una persona atrapada. Lo interpreta un experto, independientemente a lo que él diga. Él creía una cosa y la realidad era esa. La realidad era que él estaba atrapado. Esa era la realidad. Estaba subordinado, presionado, amenazado, con un vínculo moral y afectivo. ¿Tenía una agenda oculta? ¿Qué significa Correcto. que tenía una agenda oculta? Mira, Yulisa, en conversaciones con los señores fiscales, ellos me preguntaban sobre la naturaleza de mi trabajo con la institución. Esa hoja que tú tienes
es una hoja impresa del diagnóstico de esa fecha. Y notas ahí que agenda oculta está destacado en rojo y en negrita. ¿Qué encontré en el diagnóstico? Que había una agenda que hacía presión a lo institucional. ¿Qué tenía esa agenda oculta? Mira, yo advertí en la exposición de mi diagnóstico que no iba a entrar en detalles sobre esa agenda, pero que ellos supieran que iba a hacer presión hacia mi trabajo institucional y que yo iba a estar observando y que generaba un conflicto con mi trabajo. Yo no sé de qué se trata, pero lo que están haciendo no funciona. Crea una presión institucional que al final va a erosionar el rol suyo. ¿Eso fue lo que usted le dijo? Se lo dije, no, lo advertí. ¿A quién se lo advirtió a usted? En esa reunión habían varios de sus colaboradores, debían haber 5 o 6 personas. Deme Estaba él nombres. presente. Deme algunos nombres de los que estaban ahí. Estaba Rafael Cano, estaba Julieta Tejada, que era la directora de comunicación, creo que estaba Faride, estaba el señor procurador, había un señor español que era, creo que un ex profesor de él, no recuerdo su nombre, que no era nada de comunicación, era un tema más bien de leyes, y 2 o 3 personas más, pero no recuerdo exactamente todos los nombres. Bueno, además dice que había voto de confianza y altas expectativas. Estas altas expectativas y el voto de confianza son del ex procurador Jean Alain Rodríguez, en ese momento procurador, hacia afuera, o de otras personas por encima de él hacia él. Recuerda, esto es la realidad. De ese diagnóstico se levanta información en 5 sectores: eclesial, empresarial, jurídico, académico, social. Se levanta toda la información para recoger detalles. Yo no puedo confiar en mi criterio, tengo que medirlo. Luego esa información va a nuestro consejo estratégico, donde se analizan los resultados y se discriminan esos factores. Esa era la realidad. Como él estaba siendo percibido, bueno, por lo que vemos ahora, le habían hecho creer una cosa muy distinta. ¿Cuál era la agenda oculta? Sí, yo puedo afirmar categóricamente que en ocasiones observé flujos de información que parecían propaganda y entraban en conflicto con ese proceso. O sea, el proceso y el conflicto se daba entre el trabajo interno de la Procuraduría y la agenda oculta. Sea un poco más específico. Mira, la agenda oculta es que su nombre lo indica. Además, yo no quise entrar a esas interioridades porque no era mi interés. Yo no voy a meterme en las interioridades privadas de su vida. Lo que yo le advertí a ellos es que si ellos estaban haciendo algo al margen de lo institucional, iba a entrar en conflicto con mi trabajo y lo que decía el diagnóstico. De que pudiera haber una expectativa política, yo tenía mi sospecha. Porque lo que vi de Odebrecht, la crisis de Odebrecht fue generada, y así lo dice el diagnóstico, por una intención imprudente de convertir eso en un instrumento de propaganda política. ¿No fue su idea llevar cámaras a grabar a los apresados de Odebrecht, como se dijo en algún momento? Yulisa, yo conozco al procurador en febrero del 2018. Nunca en mi vida vi ese individuo, ni siquiera de lejos. A lo que se hace referencia con relación a esos videos sucedió entre el 16 y el 2017. Yo no conocía al procurador. El estilo de ese flujo que yo vi, desagradable, porque me parece que documentar eso, luego editarlo y crear unos videos de propaganda, ese es un estilo muy mexicano. Ah, es un estilo mexicano. Me da la impresión, yo he visto cosas similares en México. Bueno, ha habido arrestos de narcos que se dan bajo ese esquema en México. Me parece un estilo muy mexicano porque es muy agresivo. Yulisa, tú no puedes exponer la dignidad de 18 personas que tienen influencia, poder, recursos y una trayectoria. Tú no puedes exponer a esos individuos a una situación de ese nivel de indignación quedándote a vivir en el país. Y la familia de esa gente. No, eso te lo hace un extranjero que cobra su dinero. Bueno, ahí dicen que le pagaron $2 millones a una señora. Esa señora cobró su dinero y se fue. ¿Qué le importa a ella lo que piensa un hijo del señor Rondón? O de lo que piensa un hijo del señor Andrés Bautista.
No le importa, porque ni siquiera lo conocen. Pero no, nosotros, los que trabajamos en el país, somos incapaces, por lo menos si hay un mínimo de decoro, de afectar reputación de nadie. ¿Por qué es que tú vas a vivir aquí, Yulisa? ¿Cómo tú haces algo que afecte a Marino Zapete o a Altagracia Salazar, que son dos gente tan agresiva, quedándote a vivir aquí? Yo no sería capaz de algo así, Luis. En el tiempo que usted fue asesor de la Procuraduría, trabajó con toda la parte interna o externa, tenía mucha cercanía con Rafael Cano. Correcto. Sí. ¿Podía usted advertir niveles importantes de intimidad entre Rafael Cano y el Procurador General de la República? ¿Niveles de autoridad importante entre Rafael Cano y la estructura interna del Ministerio Público? O, además de eso, ¿podía usted percibir si se recibían instrucciones de fuera? No, no hubo nunca una situación de ese nivel de intimidad. Yo veía una relación normal, corporativa, madura. Ellos se entendían por señas, parece que tenían muchos años. Luego supe en todo lo que se narra ahora de que ellos vienen juntos desde en temas de negocios, porque yo esa parte la desconocía, que vienen desde la infancia. Entonces se desarrolla allí una destreza que era visible. Su relación laboral yo la consideraba excepcional. Como equipo, me parece que eran un equipo muy eficiente. Tras la pausa, aquí en el perfil de estudio que le hacen ustedes al ex Procurador General de la República, aparte de lo de la agenda oculta que llama mucho la atención, dice que estaba amenazado, presionado, condicionado y atrapado, que además era cosmético y estaba abrumado. Yo quiero que usted me conjugue todos esos elementos y usted me diga, como especialista que es, ¿qué diagnóstico puede uno entender de esto?